Como cada jueves me da mucho gusto saludar en esta tarde a Rodrigo Pérez Alonso, mi tocayo, columnista de Dinero, también tocayo en esa parte y socio de Techonomics. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, tocayo. Es un gusto estar aquí contigo otra vez y con tu audiencia. Fíjate que en esta ocasión quisiera hablar de un tema que, bueno, se celebró el Día de Internet de las Telecomunicaciones la semana pasada, el jueves, como se hace cada año, desde hace ya más de 60 años. Inicialmente ese día inició como el Día de las Telecomunicaciones y del Telégrafo y se fue cambiando poco a poco a raíz de las nuevas tecnologías. Es un día que se celebra por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y en esta ocasión quisiera hablar del incremento de las cifras de usuarios de Internet, sobre todo en nuestro país, y el impacto que tiene en distintas industrias. En el caso de México, fíjate que la Asociación Mexicana de Internet, antes AMIPSI, publica cada año un estudio en donde dice cuáles son las tendencias de consumo del Internet en México. En este caso, del año 2015 a este año, creció el índice de adopción de las telecomunicaciones, específico de Internet, en 6%. Estamos hablando de 70 millones de usuarios. Es decir, en el 2012 éramos 45 millones de usuarios. ¿Y eso en qué se traduce? Lo estamos viendo ya en el uso de las redes sociales, el uso de los distintos contenidos que se transmiten por Internet, entre ellos obviamente tu programa, y obviamente eso es muy interesante. Ahora, ¿qué está pasando con las distintas industrias que antes dependían únicamente de una sola tecnología, como por ejemplo el periodismo? Pues se han ido transformando a lo largo del tiempo. Ahora el consumo de los propios usuarios para este tipo de servicios y productos es totalmente diferente. Y para darte un dato muy interesante, de las 24 horas que tiene el día, los usuarios en México se conectan 8 horas al día, mientras que en la televisión se conectan 3 horas al día y en el radio se conectan 2 horas con 50 minutos, es decir, oyen el radio 2 horas con 50 minutos. O sea, el trayecto en el coche. Así es, entonces está cambiando totalmente los hábitos de consumo y principalmente por algo muy importante que es la telefonía celular y los smartphones. Dime. No, y esto le pone una dinámica muy interesante al país, no solo desde la óptica de negocios, porque justo el lunes entrevistaba a Ignacio Caride, el director general de Mercado Libre. Las cifras que reporta son impresionantes, el potencial demográfico de México es muy relevante y todavía tiene de dónde crecer, pero también la dinámica política, porque a partir de que la información se atomiza, es decir, cada quien consume lo que quiere consumir a la hora que lo quiere consumir y el contenido que le gusta, bueno, por un lado genera este fenómeno de las fake news, estas bolsas, digamos, que a veces lo hemos visto en Estados Unidos, lo vemos en México, de polarización, pero también de una democratización de la información que le pone una dinámica muy distinta a los electores, que le pone una dinámica muy distinta a los grupos de interés. Así es, y yo creo que al final los consumidores estamos teniendo un rango de atención cada vez más reducido y por eso es importante y por eso es interesante también que los grupos, tal vez digamos como ejemplo el Grupo Imagen, se vuelven grupos multimedios. ¿Por qué? Porque no solo ofrecen periódicos o periodismo escrito, sino también a través de televisión, internet, radio, etcétera. Es decir, estas tendencias están yendo para allá, incluyendo obviamente el tema político, como bien lo mencionas. ¿Y por qué ganó Trump? Pues en gran medida por el fenómeno de Twitter, por los twitters que mandaba a través de esta plataforma y lo sigue haciendo, digamos que en su campaña le benefició, ahora le está perjudicando. Pero obviamente estamos viendo una revolución del consumo de las telecomunicaciones, del internet, del radio, de la televisión y todos estos otros servicios que están asociados. Nada más te quería decir una última cifra. Fíjate que Jesús Romo, un analista de telecomunicaciones, predice que para el 2018 vamos a crecer 5 millones de usuarios más y para el 2019 van a ser 2019 van a ser 5 millones adicionales. Es decir, estamos creciendo a tasas importantes, pero somos todavía una población de 120 millones alrededor de habitantes, lo cual significa que todavía tenemos un rezago importante y hacia allá deben ir enfocadas las políticas públicas. Y sobre todo me parece que ahí hay un gran punto, ahora que mencionas las políticas públicas, porque uno de los asuntos que había quedado paralizado en este país, por lo menos desde que comenzó
comenzó el siglo XXI era el sector de las telecomunicaciones. Finalmente en esta administración se logró una reforma compleja y es relevante sobre todo porque la naturaleza de Internet es transversal, es decir, transforma no solo a los medios de comunicación, como ya lo mencionabas, al sector financiero a través del fintech, pero también, por ejemplo, la educación y las habilidades que se requieren para esto. Y en función de que hoy cada vez más vemos que los precios de las telecomunicaciones van bajando, que empieza a haber una competencia más intensa, ahí está AT&T para competir con América Móvil, quizás todavía las participaciones de mercado pues van evolucionando, pero sigue habiendo un jugador dominante, pero eso será clave, sobre todo si México se plantea como tiene que hacerlo en la economía del conocimiento del siglo XXI, es decir, en la medida, no solo en que tengamos internet, pero sobre todo de banda ancha y sobre todo en un dispositivo móvil. Y lo interesante también, ahora que lo mencionas, es la narrativa. Digamos que antes de la reforma de telecomunicaciones la narrativa era distinta, pues digamos que éramos lentos en el acceso al internet y era muy caro. Ahora tenemos mucho más democratización, por así decirlo, del acceso a Internet, lo que significa obviamente que tenemos acceso a contenidos que tal vez antes no teníamos. Y eso, por supuesto, pues genera una dinámica distinta, como bien lo dices, con el sector político, con el sector empresarial, con los distintos servicios y bienes que se ofrecen. Y eso pues es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que para allá vamos. Y lo interesante también de este estudio que te menciono es justamente eso. Se ha ido cambiando la dinámica de las plataformas, digamos como las computadoras fijas, hacia el teléfono celular. Y eso es muy interesante. El 90% de los usuarios de Internet en México ahora tienen acceso a un smartphone. Y eso pues cambia obviamente la dinámica. Ahora puedes grabar, puedes hacer muchas otras actividades a través de un dispositivo tan pequeño como un smartphone, y eso pues cambia, como dices, la dinámica, ¿no? Sí, y además vienen retos, por ejemplo, en los medios de comunicación. Ahora reportaba el New York Times, yo creo que ese periódico, junto con algunos otros, nunca habían sido tan influyentes. El alcance que tiene la audiencia es realmente global, cuando antes estaba limitado al papel. Sin embargo, pues ahí llevan la transición entre dejar los dólares que ingresaban, por ejemplo, vía la publicidad en un impreso, frente a los centavos de dólar que genera el flujo y el tráfico en Internet. Cómo transformar esas estructuras no deja de ser interesante y un reto importante en el caso específico de los medios de comunicación, pero diría transversalmente en varios, y sobre todo cómo se va a dar una intersección con la inteligencia artificial. Es decir, hoy a tu teléfono celular cada vez más, yo no lo hago mucho porque Siri todavía no me acaba convenciendo, pero cada vez más es factible hablarle, pedir instrucciones, dar instrucciones a tu teléfono celular y que las cosas ocurran, y eso está cambiando el mundo aceleradamente. Así es, y no solo trae cuestiones positivas, también trae consigo cuestiones que pueden ser hasta perjudiciales o problemas adicionales que antes no se pensaban. Digamos que en el tema de la privacidad es un tema importante. Ahorita mencionaste Siri, Alexa, hay otros servicios que ahora la tendencia es que el Internet esté en todas partes, le dicen el Internet de las cosas, que todos los dispositivos tengan acceso al Internet y que se puedan conectar para ofrecerte, digamos, que te puedas conectar, que puedas ofrecer distintos servicios. Por ejemplo, este de Siri te facilita la vida, pero también todos esos datos, ¿a dónde van? Sí, claro. Y esa es la cuestión. Y es un tema, ¿no? Porque al final, hoy, pues la privacidad como concepto para las generaciones que hoy pues estén de menos de 15 años, prácticamente ha desaparecido, ¿no? Todo puede ser grabado, todo puede aparecer en la red, y eso también es una discusión interesante, detonada particularmente por Edward Snowden, este excontratista de la NSA, porque el alcance de los servicios de espionaje, ya sean públicos o privados, a través de estos dispositivos, es realmente un asunto a considerar que a veces pasa de largo, ¿no? Es decir, en México pues parecería que esto no está ocurriendo, y realmente es un asunto que nos tiene que replantear muy bien en la parte no tan positiva de la tecnología. Así es, yo creo que lo interesante también es que las leyes no siempre están adecuadas al ritmo tecnológico, y obviamente es la labor de cualquier formador de políticas públicas de estar actualizado en estos temas. Ahora, no siempre es el caso, y digamos que el caso más sonante es que la ley de privacidad se aprobó en el 2000, si no mal recuerdo, 2010, y no se había aprobado una reforma a la ley de privacidad en 10 años. Ahorita estamos debatiendo una nueva ley de datos personales en posesión del gobierno, y bueno, todos estos son temas revolucionarios que vienen, digamos, con este tema principal que es el Internet,
y la adopción del Internet. Ahora, no podemos olvidar que hay un gran sector de la población que no tiene acceso a esas herramientas, y eso significa no solo que estén rezagados en poder revisar páginas como Wikipedia, sino también estar actualizados incluso en los próximos trabajos que estarán surgiendo a través de esta plataforma. El mejor ejemplo es Uber. Nosotros hasta hace 4 o 5 años, pues no existía Uber per se en México, en Latinoamérica y en otros países, y ahora a través de estos smartphones y esta conectividad, pues podemos acceder a este tipo de servicios, y adicional a eso, existen también empleos por parte de los choferes que utilizan estas plataformas. Así que no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos qué va a pasar en los próximos años, pero lo que sí es cierto es que conforme se va adoptando hay una mayor penetración del Internet en México y en otros países en desarrollo, pues van surgiendo nuevas oportunidades de una economía mucho más avanzada, no solo una economía de manufacturas, sino también una economía del conocimiento, y eso pues es el reto que todos tenemos, y obviamente los formadores de políticas públicas e incluso los medios, ¿no? Claro, por supuesto. Y además hay algo interesante ahora que mencionabas a Uber, es una gran oportunidad para los emprendedores, no porque tengan que hacer aplicaciones, pues ya estamos cansados de ellas, que nacen cada mes de un Uber pero mexicano, porque la verdad es que no ha tenido mucho sentido, pero sí me llama mucho la atención porque México es el segundo mercado más importante para Uber. Eso quiere decir que en este país en el que había habido emprendimientos de transportación, pues había el espacio y la demanda necesaria para tener una historia de éxito. Me contaba el director general de Uber que la Ciudad de México es la segunda mayor ciudad con Ubers, digamos. Guadalajara es una de las primeras 10 y Monterrey es una de las primeras 20 a nivel mundial. Estamos hablando de una plataforma que opera en 400 países y que nos habla mucho del potencial que pueden encontrar los emprendedores que estén leyendo las tendencias, viendo las tecnologías, pero sobre todo ejecutando una idea hacia un mercado que sí que lo puede sostener y que puede generar una historia global. Así es, yo creo que, como bien lo dices, incluso este propio estudio de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI, arroja cifras interesantes en cuanto al uso de redes sociales, en cuanto al uso de aplicaciones. Para darte un dato, Facebook, el 95% de los usuarios utilizan Facebook, 93% utilizan WhatsApp, 72% utilizan YouTube, 66% de los usuarios de Internet utilizan Twitter, y así sucesivamente. Todas estas aplicaciones pues obviamente generan una nueva dinámica, no solo en el sector de los medios, sino también en el medio político, y eso es lo que estaremos viendo pues en las próximas semanas, meses, a lo largo de las campañas políticas. Y ya lo vimos obviamente en Estados Unidos, un candidato como arrasó a través principalmente de un mensaje populista, pero utilizando una plataforma que era Twitter para mandar un mensaje a la población que él consideraba que no estaba siendo atendida por los medios tradicionales de comunicación. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues yo creo que y sobre todo en México, va a continuar la adopción de Internet y las telecomunicaciones. Incluso las compañías de telecomunicaciones ahora ofrecen planes de datos pues mucho mejores, ¿no? Sí, claro, y limitados en redes sociales. Por ejemplo, Trump podría tuitear ad infinitum sin incurrir en ningún costo. Tocayo, un gusto tenerte, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Tocayo, un abrazo. Puede ver este programa, por supuesto, en YouTube al rato, y esta intervención de mi tocayo Rodrigo Pérez Alonso. Vamos a hacer un...